Este programa ha sido declarado Programa de Interés Provincial por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Este programa es coproducido por la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a ESE. Hoy está con nosotros un referente del Frente Renovador que además se presenta como precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, Darío Justosi. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo califica el rumbo de la Argentina en lo económico-social? Improvisado. ¿Por qué? En realidad porque cada línea de acción no es coordinada con la otra, tanto en materia económica como en materia de políticas sociales, y por lo tanto los resultados son contradictorios. Muchas veces, como pasa en física, que los movimientos se neutralizan y a veces hay esfuerzos que se neutralizan, se inician una línea, inician un camino, vuelven para atrás y finalmente lo que ha generado es una pérdida de confianza en el conjunto de los actores sociales y económicos de la Argentina. Avanzamos sobre el tema. Hoy en ESE, la Argentina en su laberinto. Inflación, dólar y fondos buitre generan dudas sobre cómo retomar la estabilidad y el crecimiento. La lucha contra la inseguridad no parece encontrar el camino a la solución y la pelea electoral está a la espera de definiciones. Hoy hablaremos de estos temas con Darío Justosi, un hombre clave del Frente Renovador. Y por supuesto hay una pelea electoral teniendo en cuenta las elecciones del año próximo y por supuesto el posicionamiento de cada uno de los precandidatos. Como hay primarias, ahí se definen como candidatos. ¿Quién es nuestro invitado de hoy? Es Darío Justosi, es jefe del bloque de diputados nacionales del Frente Renovador. También es precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Afirma, en la Argentina pasan cosas disparatadas, hay que poner orden. ¿Y cuál es el mayor disparate, Justosi? No hay tantos que elegir uno que es el mayor. Creo que el mayor de todos es esto de plantearse todo el tiempo a la Argentina dividida entre amigo y enemigo, ¿no? Creo que el más disparate, o sea, en todos los temas. A veces hay temas que no ameritan tener posiciones tan extremas. Entonces te encontrás con que un juez no se sabe motivado por qué razón, pero procesa por homicidio a un policía que abatió un delincuente en el medio de la comisión de un delito. Entonces, el policía está procesado por homicidio. Hay determinados puntos o determinados elementos que están pasando en la Argentina actual que parece que están como es el mundo del revés, ¿no? Porque no hay lugar en las cárceles, en lugar de construir más cárceles y mejores, los jueces atenúan las penas para que queden en libertad. Y además con otra excusa también, por ejemplo, que no salen mejor, que no se recuperan. Entonces, ¿para qué lo vas a mandar a la cárcel si no se recuperan? Para su reinserción en la sociedad. En lugar de mejorar la cárcel, que queden en libertad. Y eso es, podríamos decir, algunos de los ejemplos, pero pasa de todo. Después también la pérdida de confianza en la economía, que tiene que ver con los niveles de intervención y los errores que ha cometido el gobierno en la economía nacional. Bueno, ya vamos a hablar de este tema. El laberinto nos referimos a dificultades para encontrar una salida o una solución. Este es el informe. La actualidad argentina tiene a sus temas más importantes en su laberinto. Las medidas del gobierno contra la inflación, la suba del dólar y los fondos buitre provocan críticas de la oposición, pero lo cierto es que no se alcanza una solución. Quieren un país desincluido, quieren el país que quieren los fondos buitre. La disputa electoral tiene candidatos definidos, pero también incógnitas y enfrentamientos por posibles alianzas y pases de partidos. Estoy en la línea del socialismo, estoy en el Frente para la Victoria. Yo tuve siempre mi propia impronta, creo que esa fue una de las cuales la presidenta se fijó en mí. En la pelea contra la inseguridad se reabrió el debate entre garantismo y mano dura, y el rol de la justicia está en la mira. Vamos a enviar al Parlamento un proyecto de nuevo Código de Procedimiento Penal que precisamente va a dar a la demanda de justicia por parte de la ciudadanía. El futuro del país se juega en el presente, con la búsqueda del camino a solucionar los problemas que afectan a la gente.
¿El sistema judicial es responsable de la inseguridad? Sí, en parte es responsable. ¿Qué parte? Es en parte responsable dentro de una Argentina en donde está dominada por los prejuicios ideológicos. Entonces hay una mirada desde el gobierno nacional que ha impregnado el conjunto, a un sector del Poder Judicial bastante importante y a todo el oficialismo, legisladores, dirigentes, etcétera, en donde son como casi abolicionistas. Es un poco la teoría de Zaffaroni, ¿no? Que la cárcel no resuelve el problema, y es cierto que no resuelve el problema, es más inclusión, pero mientras tanto, el que comete un delito hay que diferenciarlo respecto del que no lo hace. Por lo tanto, si la pena corresponde que tenga cárcel, tiene que ir a la cárcel y cumplir con la totalidad de la pena. Que es una división entre garantismo y mano dura. Claro, una especie de falso garantismo, porque en realidad lo que hay que garantizar es la libertad de los ciudadanos que trabajan, de poder transitar a la hora que quieren, por el lugar que quieren, y no al revés. Yo creo que muchas veces al momento de dictar una sentencia hay muchos, en el Poder Judicial, hay muchos condimentos que tienen que ver con la cultura actual, ¿no? Donde no hay valores, parece que la pérdida del respeto a la ley, tenemos el vicepresidente procesado y parece que ya nos hemos acostumbrado, además no solo ¿Qué debiese hacer Vudú? Como mínimo debió haber pedido licencia, como mínimo, lo primero que debe haber hecho. Por supuesto hay condiciones suficientes como para ser enjuiciado políticamente, porque hay faltas graves desde el punto de vista de ético-político cuando él utilizó el Senado, o sea, una posición de poder, para poner presión a la justicia. Recordemos que eso significó el cambio de un juez, creo que el primero que fue Rafecas. Sí, pero usted si fuese Cristina, ¿qué haría con Vudú? Con su vicepresidente. Y lo eligió ella tendría que haberle pedido que haga eso. Y no lo contrario. No, que ella le pedido que hubiera pedido licencia, como mínimo pedir licencia. Un paso al costado, no hacer estas demostraciones de máxima protección, es uno de los nuestros, no importa lo que hizo. Esta es la sensación que da. Respecto de la inseguridad, porque quedó ahí pendiente el tema de la aplicación, ¿no es cierto? Porque usted hablaba de las sanciones, ¿no? De determinadas sentencias y demás. ¿Hay leyes suficientes como para brindar seguridad a la gente con su aplicación o habría que cambiar las leyes? No, sí, las leyes están, no se cumplen. Sí, las leyes están. Lo que hay es una falta de profesionalismo en la etapa de investigación contra el delito, o sea, el crimen organizado cuenta a favor que no hay suficiente profesionalismo en la investigación. Entonces, cuando las pruebas son débiles, entonces es casi una excusa a veces para los jueces garantistas decir, bueno, yo no tengo tan comprobado porque las pruebas son débiles. Frente a eso, libertad. Frente a que directamente no hay ninguna prueba, libertad. Frente a que hay pruebas, pero están complicadas las cárceles, no hay lugar, y bueno, buscamos un atenuante, entonces en lugar de ir a un delito que es con prisión, sí. No, van a un delito escarcelable, le bajan la pena, que quede en libertad, o sea, una morigerada, ¿no? Estas detenciones domiciliarias o cosas que nadie cree, nadie está controlando que se quede en su casa. Que lo hace un juez de ejecución penal, sí, en base a informes que le dan y se basa en su criterio. En el caso del motochorro que quiso robarle al turista canadiense, ¿ahí significa que se haya aplicado la ley o no? No, ahí lo que tenés es parte de la Argentina del disparate. Yo lo escuché después de todo eso, casi el motochorro, sí, desfilando como un artista de televisión. Lo escuché en una oportunidad que la verdad es que es preocupante. Cuando, en un reportaje creo que con Chiche Helblum dice, y si tenía un arma, y yo si tenía un arma hubiera tirado. Por una mochila, le dice. Igual, sí, se le escapa. Y eso que está pensando y concentrado en tratar de no meter la pata. Entre ellos, la realidad es que cuando tienen que tirar, tiran. Y como los policías, los buenos policías dicen, el ladrón tiene la suerte del delincuente que está jugado. Entonces tira y pega. Claro, pero ahí, por ejemplo, estaba con un arma, porque es verdad que fue un intento de robo, o sea que el delito no fue cometido. Y ahí claro, entonces no puede aplicarse una ley en ese sentido, porque no llegó a cometer el delito del robo, pero sí tenía un arma. Claro, ¿qué es lo que pasa? Entonces, en ese sentido... Primero, ¿qué tiene que hacer con un arma? ¿Vos andás con un arma por la calle? No, por eso nosotros digo, ¿hay leyes suficientes o no se aplican? Bueno, ahí, por ejemplo, en la tenencia de arma de guerra, tiene que estar penada. Ahí hay que reforzar la pena. Hay
en la provincia de Buenos Aires y nosotros tenemos la vocación de que eso se apruebe. En el propio oficialismo hubo contradicciones porque hubo quienes estuvieron a favor, quienes estuvieron en contra. Hay que reforzar alguna parte de la legislación. Ahora, también ¿Cuál es cierto sería que esa pata flaca entonces? que la tenencia de arma de guerra, alguien que tiene un arma de guerra y es descubierto con un arma, es detenido, sí, le quitan el arma y tiene una pena. Sí. Porque ¿qué tiene que hacer con un arma de guerra? Tiene una Existe pena por eso. tenencia. Exacto. Robo a mano armada, que tiene una pena. Vos lo que después empiezan, hay una etapa de la investigación o del análisis del expediente específico, que es como él tenía vocación o voluntad de matar o tenía el arma solo para asustar. Y ahí hay una mirada muy subjetiva del juez, que casi siempre es a favor del delincuente. Cuando vos ves el caso del motochorro, sí, que tuvo delitos anteriores, o sea, venía de cometer delitos, el 90 y pico %... Había estado preso también. Sí, había estado preso. El 93% de los delincuentes que están hoy cometiendo delitos en la calle son reincidentes, o sea, hacen del delito un hábito, viven de robar. Y si le querés dar un trabajo, porque no tienen apego a la cultura del trabajo, que es de las cosas que hay que ordenar, porque podrían trabajar en la cárcel, podrían aprender un oficio en la cárcel, podrían estudiar y completar sus estudios en la cárcel. Bueno, eso hay que profundizarlo y además hay que hacerlo mejor. Hay cárceles que en realidad no están en condiciones de recuperar a un reo. Entonces, eso hay que ordenarlo. Hay que construir más y mejores cárceles. Usted hizo referencia recién, el reincidente que tiene que estar preso por ser reincidente, ¿cuánto peso tiene la reincidencia? Y la verdad es que debe ser importante, tiene que ser importante. En general los jueces, hay quienes los discuten, de hecho se presentó un proyecto de reforma del Código Penal que eliminaba la reincidencia. El garantismo, digamos, en la Argentina, dice que no es importante alguien que viene de hacer del delito un hábito. O sea que si lo hizo una vez, esto es como pasás un semáforo en rojo una vez, tenés una multa, imaginemos, no sé cuánto será, 1.000 pesos. 2 veces, 3.000. Tercera vez te quitan el carnet. Esto, en cualquier sistema punitivo en el mundo, tiene esa tendencia a ser progresivo. Vos insistís en el delito o insistís en la falta y aumenta progresivamente la pena. En este caso, lo que refleja ese proyecto del Código Penal es que el gobierno y el oficialismo no toma en cuenta esto. Cree que no. Cree que hay una pena por cada delito como si fuese una persona distinta. Y no es una persona distinta, es una misma persona que si vos no lo ponés en caja rápido y le haces entender que tiene que cumplir con la ley, va a seguir haciéndolo. Sí, ahora el tema de la justicia me lleva a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, teniendo en cuenta que el fin de semana falleció Enrique Petracchi, Zaffaroni y Dico. Yo ya estoy ido, con lo cual se va, digamos, pero al menos hay que tener 5 miembros de la Corte Suprema. Ya sabemos que es el Poder Ejecutivo el que propone y necesita, por supuesto, de la aprobación mayoritaria de parte del Senado de la Nación. En este caso, el oficialismo propondrá uno propio, pero ¿qué características tendría que tener aquel que ocupe un lugar de esas características? Suficiente prestigio y consenso en todo el ámbito de la nación, ¿no? Prestigio académico, prestigio por trayectoria y consenso en las fuerzas políticas, social, obviamente del oficialismo, pero también que no sea discutido por las fuerzas opositoras. Eso es lo que le da la garantía del equilibrio. Porque si pasa como pasó con el secretario a cargo del Juzgado Electoral de La Plata, el Juzgado Federal, que hicieron como una cosa muy forzada para terminar poniendo a alguien propio, eso empieza a ser sospechado de parcialidad. Lo que pasó con la Corte Suprema, el gobierno, que fue otra de las cosas disparatadas que a mí me gusta hacer mención. Nosotros estábamos todos orgullosos de la Corte Suprema, prestigiosa, independiente, con distintas miradas sobre los distintos temas. De pronto el gobierno la empezó a atacar porque no le gustaban algunos de sus fallos. ¿De qué necesita una Corte adicta? Si veníamos de salir de ese tiempo... ¿Fue una Corte adicta? No fue una Corte adicta, fue una Corte que tuvo fallos a favor y en contra del gobierno. A algunos le pueden gustar más, a mí me pueden gustar unos fallos, otros no. Puedo estar más de acuerdo con unas posiciones o no, pero lo que no puedo hacer es atacarla porque sea independiente. Entonces esperemos que vaya en esa línea. Y yo creo que aparte es clave poner énfasis en que el futuro de la democracia en los próximos años se va a medir también en calidad respecto de estas cosas, ¿no? Calidad institucional, calidad de la política, las decisiones que se van tomando. Hubo una foto que le concierne, digamos, como partido de Frente Renovador, que fue esta que revolucionó el arco político. Tenemos una visión muy parecida sobre la realidad nacional. La gente nos pide
que estemos unidos. Viene un tiempo nuevo en el cual no importa tanto la camiseta partidaria, importa más el tener la capacidad de resolver los problemas de la gente. ¿Va a ser el candidato a vice de Massa, Morales? No sabemos, falta mucho. Es muy bueno saber de que nosotros este año, un año que empezó con bastante modorra en términos legislativos por responsabilidad del oficialismo, o sea, por culpa del oficialismo que no iniciaba sesiones ordinarias, sino prácticamente el Congreso lo tenían clausurado. Entonces nosotros, estando en minoría, es muy difícil poder avanzar con un proyecto propio. Entonces estuvimos haciendo sesiones especiales, casi simbólicas. Pero durante todo el año, tanto en las sesiones especiales, por ejemplo, modificación del mínimo imponible de impuesto a las ganancias, el tema de la derogación del memorándum de entendimiento entre Irán y la Argentina, que es algo que es la coincidencia en todo el arco opositor, y otros tantos temas, coincidimos con fuerzas, con la UCR, coincidimos en algún caso con el FAP, con distintas expresiones opositoras, y ese nivel de búsqueda de consensos, de coincidencias entre distintos partidos políticos, en donde hemos coincidido en el Parlamento desde Margarita Stolbizer, Martín Lustó, el diputado Carlos Brown del justicialismo, el diputado Schiariti, que fue gobernador de Córdoba, con unos y otros, bueno, con el diputado bueno, pero yendo a esto, PRO, a lo de Morales, ¿suma Morales? Sí, yo creo que es importante poder tener la oportunidad de estos ensayos, y por eso hago referencia, de coincidencias programáticas que estamos teniendo en el Parlamento, la visión de la Argentina de estos días, de estos meses, en donde se discuten temas importantes, porque la ley de abastecimiento, las leyes estas casi de tinte chavista que ha habido en este último tiempo, nosotros hemos estado coincidiendo con una misma mirada, y poder pensar que eso pueda desembocar en el día de mañana en una coincidencia de mayor nivel, que no sea solo parlamentaria, que sea una coincidencia programática, política y al mismo tiempo electoral, para nosotros es muy positivo y creemos que es importante que pueda suceder. Bueno, por ahora es precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Así Aires. ¿Va a ser el candidato de Massa? Bueno, eso es lo que aspiro. Porque, bueno, es una fórmula que funciona. El año pasado ganamos muy bien. Ah, bueno. ¿Insaurralde sería su principal competencia si se pasase a su espacio político? No, no creo. No. Pertenece al Frente para la Victoria, ha votado todas sus leyes. ¿Dónde está Insaurralde? ¿Está en su espacio político o está en el Frente para la Victoria? Está preparando el casamiento, creo, en estos días. Así que está muy bien que así lo haga, ¿no? Le falta un mes, así que ahí está la invitación al casamiento. ¿Le invitó al casamiento? No, no creo que me invite al casamiento. Además, yo no soy, o sea, yo creo que soy más convencional, soy más tradicional. Creo que las cosas, cada cosa en su lugar. ¿Pero está dónde No ahora? lo mezclo con la política. Si tiene que ponerlo... No, a ver, viene de votar las leyes chavistas y cantando con la cámpora dentro del Congreso. Es muy difícil no identificarlo. Hoy se ha convertido en un hipercá. Ajá. En este último tiempo se ha convertido en un hipercá. Así que bueno, ahí lo posiciona. Le digo, este último tiempo es lo que ha decidido él. Ahora, está Scioli, digamos, en las encuestas posicionándose muy bien en cuanto a la oposición, que también algunos lo dan, porque he leído las últimas encuestas, algunos dan parejo a todos los candidatos, pero en cuanto a la oposición ven, digamos, un crecimiento de Macri, ¿no? ¿Cómo va a ser Massa para achicar diferencias respecto a No, creo que eso es un tiempo de exploración de los sectores independientes, de búsqueda, pero en nuestras encuestas tenemos algún pequeño movimiento, pero sigue siendo Sergio claramente el candidato con más posibilidades para las elecciones que vienen, claramente. Y en la medida en que pasa el tiempo se va a ir consolidando eso, por las características, por el perfil, por lo que significamos el año pasado, cuando fuimos los que tuvimos el coraje de decir, no se avanza con la reforma de la Constitución, porque si no, hoy estaríamos quizá en un plebiscito por reformar la Constitución por la reelección indefinida. ¿Podría haber una reelección? No, ¿cabe la posibilidad? Si no nos hubiéramos presentado nosotros el año pasado, que fue un límite a esta vocación de llevarse puesta la Constitución Nacional, el Poder Judicial y demás por parte del Gobierno Nacional, no sé cómo estaríamos hoy. Por eso digo, la gente valora nuestra vocación y lo que ha hecho Sergio de encabezar un movimiento político que dijo, no, hay que respetar la Constitución, hay que respetar la independencia de los poderes, hay que construir algo nuevo, un nuevo tiempo en la Argentina, y hay que poner las cosas en orden, cuidar lo que esté bien, poner un límite y no desbarrancar. El gobierno lo que ha hecho con estas últimas leyes es demostrar que hay una vocación por desbarrancar, por la pérdida de la confianza. ¿Las piensan derogar? ¿Piensan derogar alguna ley? Hay leyes, algunas que hay que derogarlas directamente, pero otras hay que modificarlas. La ley de abastecimiento y las leyes complementarias a todos
que en realidad no tiene sentido, porque lo que terminan generando es lo opuesto a lo que necesita la economía moderna, que es confianza. Hoy todos los actores desconfían, y entonces si vos tenés desconfianza respecto de cuál es el camino que vas a seguir, y si ese camino no está plagado de trampas, ¿cómo haces para volcar todo tu espíritu emprendedor, toda tu vocación emprendedora como industrial, como comerciante, como empresario, si no sabés bien cuál es el universo en el que te encontrás? O sea, ¿derogaría la ley de abastecimiento? Y bueno, ¿Cuál otra? Yo creo que algunas tienen que estar en revisión, algunas en esas no hay que derogarlas del todo, pero hay que reformar algunos artículos, pero como el Código Civil. Tiene que haber muchos cambios. Y el Código Civil, algunos artículos yo los cambiaría. Incluso incluiría lo que le sacaron extrañamente, que es el derecho al agua. Ah, el derecho al agua, así que es uno de los artículos. ¿Qué pasa, digamos, si Cristina le da apoyo a un candidato? Por ejemplo, a Scioli, porque todavía no se pronunció por ningún candidato, todos los que hay por el Frente para la Victoria. ¿Cómo desbalancea esto la Frente Renovador? No creo, porque finalmente el oficialismo es el espacio, podríamos decir, más inelástico, como se dice en economía, a la oferta y la demanda. O sea, es muy rígido, es un sector de un 30, un 30 y pico %, que con el candidato que sea lo puede sacar. Entonces, creo que probablemente el mejor posicionado, y claramente el mejor posicionado, es el gobernador Scioli, porque es ha sido el más genuino representante, o uno de los principales representantes del kirchnerismo en los últimos años. O sea, fue vicepresidente de Néstor Kirchner, gobernador 2 veces, son los 2 referentes institucionales más importantes, junto con Vudú, el tercero, que es el vicepresidente de la Nación, que tiene el kirchnerismo en este momento. Hablando de Scioli, ¿no?, y de la provincia, ¿derogaría que en realidad fue un decreto, porque no logró consenso para que se sancionase una ley cuando fue proyecto, de la Policía Municipal? No, directamente lo que hay que hacer es, ese decreto no tiene sentido, porque la policía no es municipal, es una policía de la provincia de Buenos Aires, con todo el régimen de sanciones, con todo el régimen de la propia policía de la provincia de Buenos Aires, con lo cual es como una especie de subsidiaria, como una sucursal de la policía de la provincia, que le pusieron de nombre policía local. Pero ¿derogaría eso? Quedaría superada por un proyecto absolutamente superador, que es una ley como la que nosotros propusimos, de policía municipal. Tiene que con financiamiento garantizado. Para eso nosotros hemos presentado un proyecto desde donde conseguir los recursos, y que tenemos en cada uno de los temas una propuesta. Además, hay que consagrar las autonomías municipales, hay que darle posibilidad a los municipios, que la gente le reclama más cosas, de que tengan más herramientas para dar respuestas. ¿Tiene candidato a vicegobernador, Giustosi? No tengo candidato a vicegobernador. ¿No? ¿Y quién está en su cabeza? La verdad que hay tantos buenos dirigentes en nuestro espacio que es difícil optar o decidir por uno, pero hay 4 o 5 dirigentes que son los más importantes, y que no los digo, no los nombro normalmente, comúnmente, para no ponernos en una situación incómoda a ellos mismos. Pero falta mucho. Nosotros estamos concentrados en la presentación de propuestas, que lo estamos haciendo, muchas de ellas a veces no tenemos oportunidad para que se conozcan, pero tenemos, y están en nuestros espacios, en las redes sociales. Cuando recorre la provincia, ¿qué le pide la gente? Que pongamos mano firme. Y yo no tengo ningún empacho. Mano firme, ¿no? Que convoquemos al Poder Judicial y decir, muchachos, se terminó este chiste de que entran por una puerta y salen por la otra. A ver, más pericia, más profesionalismo en la etapa de instrucción al Ministerio Público, o sea, a los fiscales. Más elementos, más pruebas para poder sancionar con firmeza a quien comete un delito. A los jueces, sancionen con firmeza. No permitan la libertad con tanta facilidad. Las cárceles tienen que ser tiene que haber más, y tienen que ser mejores. Nosotros proponemos cada una de esas cosas. Más cárceles, más penas, más inclusión y mejor inclusión. No una inclusión que es el plan Argentina Trabaja, que es el Argentina Vaguea, porque en realidad hoy no está logrando ningún resultado. Se constituyó para la regeneración de la cultura del trabajo, y a la mañana le dicen, no, andate para tu casa, después vemos cómo arreglamos. Y se ha convertido en una especie de tráfico de influencias, y que termina consolidando esto de la especie de asistencialismo, que es lo opuesto a lo que necesitamos. Bueno, ya me despido de usted, no tengo más tiempo, pero una palabra nomás para sintetizar, Antonio Cafiero. Un estadista. Muchas gracias, Darío Giustosi, muy amable. Ya volvemos. Este programa es coproducido por la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 18:30 por Canal Metro, como siempre. Muchas gracias. Esa es nuestra, es para todos.
Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Pedir factura es tener más hospitales, mejores rutas, nuevos comandos de patrullas y mejores escuelas. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. ¿Qué pretende usted? ¿Cambiar su autito por uno más grande? Pretende más con el nuevo préstamo personal del Banco Provincia. Cada 1.000 pesos pagás desde 32,97. Banco Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. La red En Todo Estás Vos fue creada para transformar eso que te quita el sueño en cosas que te hagan soñar. Entrá a buenosaires.gov.ar/red En Todo Estás Vos. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos. En Morón tenemos una reserva natural urbana. Vení a conocerla. Un espacio gratuito para disfrutar con tu familia, donde hay espectáculos, talleres, actividades y visitas guiadas. Prudán y Arena, Castelar Sur, Morón Municipio, Corazón del Oeste. Sí, me cobraron 2 veces el resumen de la tarjeta. Acá en sistema no figura. Pero sacaron plata de mi cuenta. Lo vemos y en 60 días hábiles le damos una respuesta. Yo necesito que me devuelvan la plata hoy. Cuando vas a reclamar, muchas veces las empresas no dan la cara. No queremos que eso siga pasando. Con el nuevo sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo, las empresas van a tener que sentarse con vos y un conciliador para intentar llegar a un acuerdo. Y si no hay acuerdo, vas a tener una justicia muy ágil y rápida para resolver el problema. El Estado está con cada consumidor, porque el Estado somos todos. UMED, Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo.